como expositor al ingeniero Carlos Salazar con su tema diseño de intervenciones comportamentales móviles de duración y estructura óptima usando conceptos de ingeniería de control. Adelante, Ok, ingeniero, todo buenos suyo. días. Sean bienvenidos todos a esta presentación. ¿Me confirman si están viendo ya la lámina correspondiente? A ver, está compartiendo, está cargando la imagen. Eh, ¿Puede volver a compartirla, por A ver, favor, déjenme ingeniero? chequearla. Ahí está cargando. Allí Ok, estamos. Bien, correcto, entonces la voy a poner en modo presentación y de esa manera van a poder ver todos, ¿no? correcto. Bien, entonces ya está en modo presentación. Vamos a dar inicio entonces. ¿Me confirman si todo está listo? Correcto, ingeniero, Bueno, adelante. tengan muy buenos días, estimados estudiantes, colegas, amigos, familia. Veo algunas personas aquí conocidas. Les agradezco por su interés, a la vez que agradezco a mi facultad, la FIEC, por la oportunidad de compartir estos conocimientos que se han ido desarrollando a lo largo del programa doctoral que estoy cursando. El tema del cual vamos a hablar es diseño de intervenciones comportamentales móviles de duración y estructura óptima utilizando criterios y conceptos de ingeniería de control. Es un tema bastante fuerte, bastante amplio y bueno, daré mi mejor esfuerzo para poder cubrir todos los aspectos relevantes en torno a esta investigación, pero definitivamente es bastante el tema, ¿no? Es bastante extenso. ¿Cuáles son los objetivos de esta investigación? Es proponer un procedimiento que permita hacer la identificación basada en Identification Test Monitoring, que es identificación, monitoreo de evaluación, procurando minimizar el tiempo y con toda la información que se pueda lograr en ese tiempo para permitir una modelación apropiada. Ustedes saben que en control, cuando uno establece una estrategia de control, la base de la estrategia de control es el modelo, la calidad del modelo, la calidad del dato son fundamentales en todo esto. Porque de lo contrario estaremos obteniendo posiblemente estructuras de control que funcionan sobre una base virtual, que funcionan sobre una base idealizada, pero que no van a funcionar al momento de lograr la implementación. Vamos a tratar de adaptar los procedimientos obtenidos, pero incorporando ciertas consideraciones no lineales que se van a producir cuando uno quiera determinar el nivel de actividad física en ciertos individuos prototipos que van a ser para atacar el problema del sedentarismo. Y para ello vamos a utilizar como marco el modelo que ya existe de la teoría cognitiva social, que enseguida les voy a compartir. Finalmente, vamos a revisar una estructura de control propuesta para hacer la intervención adecuada y lograr en todo caso la optimización del desempeño y la consecución de los resultados que uno se imponga, ¿no? ¿Cuál es la situación actual en torno al problema de los causales de muerte en el mundo? Esta estadística no es nueva. No es nueva, pero tú te puedes dar cuenta que en el 2012 se establecían que las 10 principales causas de muerte en el mundo eran la cardiopatía isquémica, accidentes cerebrovasculares, enfermedades pulmonares, infecciones respiratorias, cáncer, SIDA y otras. Y dentro de estas 10 principales causales, al menos 9 están orientadas o relacionadas al tema del sedentarismo humano. Por lo tanto, las preocupaciones de la salud pública asociadas a la salud comportamental, o sea, a los hábitos que tiene el ser humano, están enfocadas justamente a traducir en un esfuerzo mancomunado a nivel mundial para atacar las consecuencias asociadas a las adicciones al tabaquismo y a la actividad física insuficiente. El presente trabajo se va a centrar en la actividad física, ¿no? La Organización Mundial de la Salud establece que al menos una cuarta parte de la población adulta del mundo tiene peligros, está expuesto a sufrir enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, diabetes mellitus tipo 2, demencia, cáncer, etcétera. ¿Y debido a qué? A hábitos sedentarios. Por lo tanto, la actividad física está declarada como un problema de salud pública en todo este siglo XXI.
Existen ciertas métricas que permiten determinar el ejercicio físico, que es el MET, ¿no? Se representa, un MET es aproximadamente 1.2 kilocalorías por minuto para establecer en un varón típico de 70 kilogramos medios, para poder establecer entonces una dosis total de ejercicio que se calcula a través de este índice energético. El índice energético no es otra cosa que el producto triple de la frecuencia por la duración y por la intensidad. La unidad es el MET. ¿Por qué es importante esto? Porque la OMS ha declarado que el índice de mortalidad puede reducirse de un 8 a 17% por cada unidad de incremento en el MET, en el índice energético que produce el ser humano. ¿Ok? Em, ¿Cuál es la situación actual entonces? Que las ciencias del comportamiento a manera universal utilizan métodos de investigación científica para identificar qué estrategias se pueden ocupar para hacer cambios comportamentales en el ser humano. La tecnología emergente, como lo es las aplicaciones de dispositivos móviles, han proporcionado sin duda una herramienta poderosísima que va a permitir una nueva manera de obtener muchos datos en tiempo real e influir en el comportamiento humano. Investigaciones y programas múltiples que ayudan a promover esta actividad física se realizan día a día, de acuerdo a lo que se ha podido leer en distintas publicaciones, de acuerdo a González Herol en el 2017 y al Centro de Control y Prevención de Enfermedades del 2018. El sedentarismo y el COVID-19 es un tema, por ejemplo, que está en boga, está totalmente actualizado y se ha establecido ya por parte de la OMS que hay una relación muy, muy, muy fuerte entre los factores que incrementan los accidentes cerebrovasculares y el COVID-19. Los factores de riesgo que podrían ocasionar esto son hipertensión, mal control de diabetes, mal comportamiento metabólico y sobrepeso y el sedentarismo. Bueno, con todo este intro que le estoy regalando, uno se pone a pensar, bueno, wow, estamos ante uno de los 10 principales causales de muerte en el mundo. ¿Qué ocurre cuando uno hace una investigación breve en Google, en los buscadores de Google, y uno dice, ¿en qué está interesado la humanidad? Tú te puedes dar cuenta que más de 4.000 millones de investigaciones en menos de un segundo me generaron que la gente está buscando acerca de dinero. 3.700 millones de búsquedas están alrededor del tema sexo. Y tan solo haciendo este ejercicio, tan solo 250.000 búsquedas están alrededor del tema del sedentarismo. Entonces estamos ante un problema de tiempo, ¿no? O sea, realmente nos estamos extinguiendo como población, tenemos problemas graves, críticos en los hábitos humanos y esto es lo que está sucediendo en torno al tema del sedentarismo. Entonces, ¿cuál es la hipótesis que basamos nuestro trabajo de investigación? En que los principios de ingeniería de sistemas de control sí contribuyen, permiten crear nuevos diseños e intervenciones comportamentales móviles, reduciendo la aproximación de los modelos que se van a proponer a continuación. ¿En qué se justifica esta investigación? Bueno, nos vamos a tratar de aplicar las técnicas de control conocidas para tratar de intervenir en un grupo de personas objetivo y lograr que éstas sean más activas y evitar sus problemas de salud, ¿no? Vamos a determinar cuál debe ser la duración mínima de estos experimentos, me refiero a identificación, con el ánimo de poder incluir temas de no linealidad que van a ser expuestos a continuación y de esa manera poder tener una mejor visión sobre la problemática que vamos a enfrentar. Cabe destacar que los cambios de la entrada que vamos a obtener en nuestro modelo van a ser necesarios para poder aumentar la relación signal-noise, de señal-ruido del sistema, y de esta manera poder reducir un poco más la duración del experimento, que es una de las limitaciones que tenemos en este proyecto. Y finalmente buscaremos la implementación de un controlador que permita establecer en lazo cerrado la obtención de una manera regulada, controlada, robusta, de acuerdo a los requerimientos que vamos a establecer por el algoritmo identificado y de esa manera poder garantizar un adecuado comportamiento humano, ¿no? Eh, una breve revisión del estado del arte nos permite entender que todo esto se va a basar en la teoría cognitiva social, SCT. La teoría cognitiva social no es nueva, fue creada hace muchos años y sin duda es una de las teorías con mayor influencia en lo que corresponde a la interrelación que existe en las determinantes cognitivas, conductuales, ambientales, etcétera, de una persona. El marco conceptual del SCT lo que establece es que el comportamiento humano obedece no solamente su intervención, obedece no solamente a los objetivos que tenga el ser humano, sino que además está siendo integrado por ciertos factores socioculturales, impedimentos, barreras que pueden presentarse, además de las expectativas que tenga la misma persona en cuanto a sus limitaciones físicas, sociales, autoevaluativas, y cómo no, la autoeficacia que tiene la misma persona. O sea, Albert Bandura, quien fue el creador de esta teoría, establece que la conducta humana obedece a un principio básico, que la conducta humana se aprende.
intencional o no intencional, de manera accidental, pero se aprende a través del ejemplo. Entonces, de acuerdo a esa teoría, uno aprende observando a los demás o tratando de imitarles, ¿no? Hay un término en inglés que se llama el vicarious learning, que es el que establece entonces la propuesta de Albert Bandura. Sobre este marco conceptual, lo que se está tratando de hacer es buscar una interrelación de todos estos inventarios. Estos son como tanquecitos de inventarios, los cuales se van llenando o vaciando en función a los distintos tipos de entradas que pueda tener cada ser humano, ¿no? Los tanquecitos están gobernados entonces, como ya lo mencioné hace un momento, de acuerdo a la teoría de Albert Bandura, por todos estos componentes y todos estos ingresos, entre los cuales puedo mencionar las habilidades de la persona, el vicarious learning que está expuesto a la persona, las percepciones, las persuasiones que puede tener la persona, las barreras de entradas, las barreras de salidas que puede tener la persona, condiciones de contexto medioambiental también que permiten o no la elaboración de alguna acción por parte de la persona. Todo esto establece un comportamiento y esto ha sido desarrollado a través de una analogía de fluidos. Este probablemente es uno de los modelos de mayor interés dentro del campo de la investigación de la tesis. No fue desarrollado por nosotros. Esto es una continuación de un proyecto que ha sido desarrollado desde hace algún tiempo ya por la Arizona State University, que es la Universidad de Arizona de Estados Unidos, en donde precisamente mi director de tesis, el doctor César Martín, realizó sus estudios doctorales y lo que estoy haciendo en todo caso es una continuación, una adaptación sobre este modelo que fue desarrollado en Estados Unidos y que fundamentalmente para nosotros los ingenieros nos resulta mucho interés es por la facilidad con la que uno puede entender cómo estos tanquecitos se van desarrollando, sus niveles van subiendo y bajando en función a qué, en función a las distintas entradas que están siendo incorporadas y entre persona y persona, ¿qué es lo que va a cambiar? Lo que va a cambiar es el porcentaje de apertura o cierre de cada una de estas válvulas, que van a determinar en sí cuáles son las restricciones con las cuales se van llenando o vaciando cada uno de estos tanquecillos, ¿no es verdad? La propuesta entonces es establecer el comportamiento de la teoría social cognitiva de Albert Bandura por la ingeniería que ustedes están y somos todos partes, estamos desarrollando, pueden ser representadas por ecuaciones diferenciales de primer orden, en donde a través de un simple juego algebraico, en donde la suma de todos los influentes menos la suma de todos los efluentes va a permitir conocer cuál es la acumulación que va a tener cada uno de estos tanques, nos va a permitir establecer por cada tanquecito una ecuación diferencial de primer orden, en donde los datos conocidos van a ser el tipo de señal que vamos a monitorear aquí, que vamos a llevar aquí, y los distintos tipos de entradas que vamos a tener, donde también se están incluyendo, por supuesto, perturbaciones. Y lo desconocido vendrían a ser los parámetros alfa 1,1, beta 1,4, zeta 1, que vienen a ser los parámetros específicos para cada ser humano, ¿no? El porcentaje de apertura y cierre de cada una de las válvulas. Si uno hace una extensión de estas ecuaciones de un tanquecito a todo el modelo completo de los 6 inventarios que controla la bandura, uno tiene en realidad un conjunto, un set de alrededor de 6 ecuaciones diferenciales, todas ellas de primer orden, y que dentro del campo matemático son fácilmente manipulables, son fácilmente llevables. Lo difícil en todo caso va a ser la obtención de los parámetros específicos que van a determinar el comportamiento de cada persona, ¿no? Entonces allí está el reto, en la identificación, ¿no? En la identificación personalizada, customizada para cada persona. En uno de los estudios de avances que presenté yo en la Universidad de Argentina, llegamos a establecer el uso de Benzim. Esto solamente es demostrativo de cómo el Benzim, una herramienta para el uso de la dinámica de sistemas, nos permitió observar el desarrollo de cómo alrededor de cada una de las entradas orientadas a cada uno de estos tanquecitos, me fue arrojando cierta correlación entre un tanque y otro. Aquí pueden observar entonces el detalle de cuáles son las salidas y cuáles son las entradas de mi sistema. Pero para efectos de investigación científica, lo que hemos procurado es tratar de establecer un modelo simplificado, en donde no se consideren exactamente todas las entradas ni todas las salidas, sino que se va a focalizar efectivamente en el manejo de 3 entradas y 3 salidas. Van a ser monitoreadas en una matriz cuadrada y este desarrollo se realiza a través de este sistemita de aquí, ¿no? Aparecen más sistemas, más entradas, pero estas entradas fueron consideradas como constantes, no fueron al hacerlas constantes no forma parte de una entrada no controlada del sistema, ¿no es verdad? Entonces, eh, el, la intervención comportamental propuesta va a estar entonces que el número de pasos que una persona pueda realizar va a estar supeditado a una condicionante
va a estar influenciado por el número de personas, el número de pasos deseados que le vamos a dar a la persona. A través de una intervención vamos a determinar cuántas veces esa cantidad y vamos a ofrecer entonces algún tipo de incentivo. ¿Cuál es cuál es la esperanza de que logre esto a través de un incentivo, a través de unos puntos? Si lo logra, vamos a establecer una entrada que va a ser justamente el premio que se le va a dar a la persona para estimular su comportamiento y la consecuente manipulación posterior del número de pasos que va a desarrollar, ¿no? Asimismo, hay una retroalimentación sobre todo lo que debe ocurrir en cuanto a las barreras, entradas y salidas que va a obtener la persona. Este detalle de meter este condicionante if-then en este lazo de control es justamente una no linealidad que invita entonces a establecer manejos matemáticos que conlleven el buen uso de este prototipo no lineal que tiene este sistema. Entonces, el ecosistema de la intervención que vamos a lograr, como ya lo están un poquito reconociendo, es que a través de la inserción de una cantidad de pasos diarios, vamos a establecer un algoritmo de decisión, el cual, basado en un modelo que ya fue desarrollado, ya fue presentado láminas atrás, vamos a tener que darle a las personas, a la población objetiva del experimento, la correspondiente obtención de cuáles son las metas diarias que debe lograr en cuanto al número de pasos y algún tipo de incentivo. Eso entonces logrará que la persona actúe y esa acción va a ser monitoreada a través de una aplicación móvil de un celular, el cual va, por un lado, a tratar de testear cuál es el número real de pasos logrados y a la vez va a ir testeando ciertas señales del comportamiento humano vía encuesta que se van a ir logrando aquí. Eso va a ser realimentado al sistema y nuevamente nuestro algoritmo de decisión va a establecer nuevas metas, nuevos premios y esto en un lazo cerrado continuo va a tratar de optimizar el comportamiento de la actividad física, incluyendo las no linealidades del sistema. Entonces vamos a ver cómo logramos esto. El primer reto era probar el modelo, ¿no? El primer reto fue probar el modelo y eso obedeció a una publicación que en el 2017, gracias a la colaboración del doctor Martín y Víctor Asanza, se logró establecer con datos no locales, sino con datos específicos de una población de Inglaterra. Se trató de llegar al análisis de cómo se comportaba el modelo con estos datos reales. El resultado, como estamos observando aquí, no generó un fiteo adecuado. De hecho, el fiteo estaba alrededor del 20%, lo cual no podría significar un éxito en términos cuantitativos, pero sin embargo, la dinámica obtenida en términos de datos reales y datos simulados, sí mostraba una correlación, lo cual dio luz verde para continuar el proceso de investigación y tratar de trabajar el tema de la inactividad física considerando esquemas no lineales en el sistema, ¿no? Los datos exactos fueron en un caso del 12% y del 30% en otro caso la comparación randómica que se hizo aquí en este resultado. Hubo una segunda publicación que se logró, esto fue recién a inicios de este año, en donde ya comenzamos a presentar el esquema de identificación adaptando los comportamientos no lineales asociados al sistema y en este caso esta publicación fue aceptada por el IFAC en la conferencia en Alemania, en donde presentamos nuestros resultados y bueno, aquí tengo que exaltar también la participación y el apoyo permanente, aparte de César, aparte de Adriana, que son parte del equipo local, el apoyo total del doctor Daniel Rivera, quien es el mentor de esta política, estrategias de modelación y control, y es justamente el profesor de Estados Unidos que nos ha permitido también su apoyo y colaboración en toda esta investigación. La experiencia de esta conferencia fue que fue nuestra primera conferencia virtual, se virtualizaron por asuntos de tema COVID, no pudimos viajar, pero sí tuvimos la oportunidad de colocar nuestras presentaciones y nuestros trabajos fueron presentados en línea durante el mes de julio, me parece. Y entonces fuimos parte de toda esta conferencia, un conjunto de conferencias de muy alto nivel, en donde fueron reconocidos también otros trabajos asociados a esta línea de investigación. Este, Vamos a continuar. Vamos a entrar un poquito en la parte matemática sobre cómo pudimos sobrellevar la parte no lineal. La estrategia o la base fundamental de todo esto es el PM, que es el Local Polynomial Method. Es un método asociado a polinomios locales que establece una herramienta robusta y un método sumamente rápido para poder hacer identificación en
en la frecuencia, obtener las funciones de respuesta de frecuencia, pero desde un punto de vista no paramétrico. Entonces, ¿esto qué significa? Que no vamos a obtener precisamente ese conjunto de vectores ni la función de transferencia, sino que vamos a establecer cuál es el comportamiento en función de la respuesta de frecuencia que tenga nuestro modelo, nuestra planta. Y a partir de esto, entonces, este tipo de sistemas fue utilizado y teníamos la opción de trabajar dos sistemas, el Fast LPM y el Transient LPM. Entonces, ambos, de acuerdo a Pintelon, podrían asumir este tipo de funciones y podrían llevar adecuadamente este manejo, pero individualmente tenían ciertas debilidades. Por ejemplo, el Fast LPM asumía que las funciones pueden ser aproximadas a través de un polinomio de grado bajo, de grado mínimo. Sin embargo, esa aproximación introducía fuertemente ciertos niveles de bias error, niveles de desfasamiento en la respuesta debido a la submodelación que provocaba esta estimación de bajo orden, de bajo grado, perdón. La parte transiente del LPM, que es, de acuerdo a Pinton, la contraparte, sí suprime adecuadamente este problema de los errores, suprimiendo los transientes como lo iban generando. Sin embargo, la desventaja de la técnica LPM es que es una técnica netamente lineal y no permitía la incorporación del lazo if-then, que es nuestro componente no lineal dentro del sistema. Entonces generaba distorsiones a respuestas, no funcionaba el LPM. Lo que se propone entonces es establecer el Fast LPM como una herramienta a utilizar, pero haciendo una aproximación que se fundamenta en la siguiente observación. Vamos a suponer que nuestro modelo, nuestra planta G, en su forma estructural está dado por la acción de control que viene de un controlador, no lo estamos observando ahorita, más adelante les voy a hablar algo del controlador, pero la acción de control excita a la planta y en función de la planta vamos a tener la presencia de cierto nivel de perturbaciones y obtener nuestra salida. Ya. El esquema representa sin duda un esquema básico, pero sin embargo, dado el transiente, dada la naturaleza no lineal que vamos a tener en este sistema, nuestra salida Y va a ser en realidad en el tiempo discreto la presentación de la multiplicación de la entrada U por la planta GU de Y, más T representa la respuesta transiente del sistema y B representa el ruido que normalmente se lo considera como un ruido blanco, un ruido no coloreado con ningún tipo de ponderación hacia ningún tipo de espectro de frecuencia específico, sino que está bien distribuido a lo largo de todas las frecuencias y se va a considerar esto como un sistema lineal invariable en el tiempo, pero las no linealidades aparecen en esta ecuación a través de la perturbación. ¿Qué es lo que se va a hacer entonces? Haciendo un análisis en la transformada de Fourier discreta, vamos a establecer que para ciertos niveles de excitación, para ciertas frecuencias específicas, yo podría llegar a determinar que para estas excitaciones de aquí voy a tener el comportamiento de salida Y determinados. Y a lo largo de todas las frecuencias, pues, debido a la presencia de ruido blanco, vamos a establecer un cierto comportamiento de salida, pero asociado al ruido blanco. Por asuntos académicos y por asuntos de simplificación, hemos de considerar que todos estos comportamientos de ruido blanco son similares para todos los casos. Es decir, habrá ruido en excitación y habrá ruido en no excitación. En las frecuencias excitadas y en las frecuencias no excitadas, vamos a suponer que el ruido va a estar presente. Entonces, el principio básico es que la salida correspondiente a una entrada no excitada, en Y de K están las salidas excitadas, va a tener dos tipos de respuesta, la respuesta transiente y el ruido. K más L representa el punto de no excitación de la línea de la transferencia de Fourier discreta. Entonces, de acuerdo a Pintelon, la parte transiente se puede asociar a través de una representación de una aproximación que va a estar la parte transiente inicial, más cada uno de estos términos que van a ser colocados en una aproximación lineal hasta el segundo término, ¿no? Es una especie de linealización que muestra Pintelon para manejar la perturbación. Entonces, ¿qué va a suceder? Que cuando yo haga el análisis en una señal en donde sí voy a tener en Y de K, voy a tener la excitación de la frecuencia específica, la señal excitada va a ser respuesta tanto a la entrada de excitación. Acá la entrada es 0, por eso es que no aparece este término, U es 0 acá. Entonces tengo la entrada excitada por la planta más la parte transiente más el ruido. Si yo hiciera una nueva evaluación en un nuevo Y estimado, con el afán de estimar una nueva solución, el Y estimado va a ser básicamente la misma respuesta anterior, solamente que quitándole la parte transiente, ¿no? Porque la parte transiente es temporal y en un momento dado en la estabilización va a permanecer. Entonces el Y estimado lo podría obtener si yo reemplazo aquí el valor de Y como toda esta cadena de elementos, aquí está el reemplazo, y quitándole el transiente y suponiendo que los transientes son exactamente los mismos, significaría que yo pasaría de un modelo no lineal
como el anterior, y las predicciones de los nuevos Y, las predicciones van a estar dadas en términos de GU más B, que obedece al prototipo clásico lineal. Esta es la simplificación que se va a proponer como uso, como herramienta, como estrategia para poder establecer todas las herramientas lineales conocidas. Entonces, la conclusión parcial, porque realmente estoy en una parte del proyecto, es que, un ratito. La conclusión parcial va a ser que se utilizó el método del polinomio local FAST-LPM para determinar la respuesta de frecuencia del sistema y a la vez se determinó el nivel de incertidumbre de los datos adquiridos. El método va a ser útil, claro que sí, permite eliminar la componente transiente del sistema. ¿Y eso qué va a permitir? Va a permitir trabajar con datos en línea, reduciendo la duración del experimento, que era uno de los objetivos principales, y a la vez vamos a permitir incluir las no linealidades del mismo. Hubo una segunda parte que también conlleva esto y es cómo determinar si el sistema me va a arrojar o no me va a arrojar datos confiables. Esto en términos de incertidumbre, lo cual es una medida del grado de desconocimiento que tenemos en una medición, estimación o variable, lo vamos a tratar con métodos estadísticos y en este caso el estudio, que es un sistema multivariable, tiene diferentes valores de incertidumbre para cada combinación entrada-salida, ¿no? Entonces lo que vamos a tratar de establecer es un análisis para cada entrada-salida y para cada componente frecuencial y llegar a estimar entonces índices de robustez que nos permiten determinar hasta dónde nosotros podemos realmente poder hacer uso de este tipo de técnica matemática. Vamos a considerar las señales de entrada del sistema conformadas por un grupo de L secuencias durante M sub L periodos cada una. La secuencia en realidad es un conjunto de periodos de las señales de entrada que no vamos a tratar de cambiar amplitudes ni contenidos espectrales. Entonces, cuando se produce alguno de estos cambios, en realidad se va a considerar como que se trata de otra secuencia diferente, ¿no? El conjunto total de todas estas dichas secuencias conforman el paquete de señales de entrada. Entonces, esto fue utilizado para el diseño de las señales de entrada. Nuestro sistema simplificado contiene esto, 3 entradas, 3 salidas. Aparecen más, pero realmente por el tema de cuadratura de matrices, solo consideramos 3 salidas. A la cuarta salida se la mide, más bien dicho, existe, se la calcula, pero no se la utiliza. Y esas son las 3 entradas que tenemos aquí, ¿no es verdad? Como parámetros iniciales para las simulaciones hemos logrado establecer este tipo de parametrización. Y como resultados, ya haciendo una analogía de cuáles son las entradas, cuáles son las salidas, a través del modelo ya previamente establecido, pudimos ir haciendo la correlación y el análisis estadístico una por una, y utilizamos entonces una validación estadística que se denomina el modelo de validación de Monte Carlo, el cual consiste en la repetición de muchas veces los experimentos para establecer en qué momento se pueden llegar a lograr la conclusión de que la incertidumbre ya no es un problema. El experimento se lo realiza como punto de partida con 15 ciclos de duración. Y para cada experimento, para cada combinación entre cada salida, se estableció la medición del índice de desempeño robusto y por cada ciclo y se determinaron entonces las frecuencias, las gráficas correspondientes a la respuesta de frecuencia y límites obtenidos en cada caso. Entonces, aquí está por cada uno de los ciclos cuáles fueron los porcentajes de ajuste que se obtienen a lo largo de las experimentaciones. El porcentaje de ajuste en realidad no va a constituir un ejemplo decisorio, porque como ya dijimos, en el primer intento que se usó en el ajuste con los datos extrapolados de forma no local de la Universidad de Inglaterra, los ajustes fueron bajísimos. Aunque los ajustes aquí comenzaron a incrementarse, sí tuvimos el inconveniente de ciertos ajustes totalmente disparados, pero la dinámica era la que fundamentaba la continuidad del proceso de la investigación. Entonces, en el índice de desempeño robusto por cada ciclo fue medido de esta manera. El criterio de parada que vamos a utilizar a partir de estas incertidumbres generadas por índice robusto es que si en algún momento dado estos índices llegaban a ser menores que 1 durante 3 ciclos consecutivos, el criterio era que hasta allí iba a ser suficiente el criterio de parada, el stopping criterion, para poder decir hasta allí es suficiente y todo lo demás ya no iba a aportar sustancialmente a la obtención de un mejor modelo. La identificación iba a parar simplemente cada vez que el índice de desempeño robusto caía por debajo de niveles de 1, íbamos a parar la prueba. Entonces hicieron dos tipos de pruebas, cambios de amplitudes y cambios de frecuencia. La variación de amplitudes se realizaron alrededor de un 50% respecto al valor nominal inicial correspondiente. Y el RPI se dieron cuenta en este caso, como lo están viendo, no decayó inmediatamente, todo lo contrario, hubo un transiente donde el índice robusto comenzó a subir, pero luego de ciertos números de iteraciones de ciclos, se hicieron, bueno, aquí aparecen 10, se hicieron 15, realmente se puede dar uno cuenta que alrededor del octavo intento, ya el índice de desempeño robusto permitía obtener una conclusión de que hasta allí era necesario detener el experimento. Ya lo demás no iba a haber
mayor aporte y por lo tanto era un criterio que obteníamos a través de este tipo de validación. El segundo tipo de validación fue manipulando las señales en cuanto a contenido espectral. En este caso, lo que buscábamos era jugar con las distintas frecuencias que se iban a excitar a las entradas y repetir el mismo mecanismo de medición estadístico sobre incertidumbre, y entonces a través del uso adecuado de reducción de armónicos por cada ciclo se fue realizando y los resultados obtenidos fueron estos, ¿no? Observando los 3 primeros periodos de arranque, cuando se hizo el cambio espectral, uno se puede dar cuenta que así mismo hay una determinada superposición, hay un determinado incremento en índice IPR, pero los valores en general fueron tomados siempre todos por debajo de 1. Entonces, como criterio también para homologar con la prueba anterior, se va a determinar que esto se estabiliza alrededor del sexto ciclo. A partir del sexto ciclo uno puede llegar a concluir que el Robust Performance Index, el índice de desarrollo robusto, tiende a mantener el mismo valor, por lo tanto, ese sería el criterio para la identificación. Toda esta cantidad de ciclos se pueden representar a través de este diagrama polar. Aquí está la matriz de N, 3 entradas por 3 salidas, y para cada una de ellas uno puede estar observando a través de esta técnica cómo cada una de estas gráficas asociadas a entrada, salida, ya lo dije, el punto azul representa la respuesta de frecuencia del sistema, miren cómo hay una convergencia, y lo fundamental, las circunferencias rojas establecen cuáles son los límites de incertidumbre para cada ítem. Entonces uno puede darse cuenta cómo los círculos de incertidumbre como poco a poco van disminuyendo, hay una convergencia, el resultado en torno a todos los 100 eventos, pero ya dijimos que vamos a parar el criterio de identificación alrededor del sexto, séptimo evento. En conclusión parcial de esta segunda parte, uno puede decir que a través del uso de técnicas estadísticas, es decir, a partir de las variancias que se iban calculando para cada una de las desviaciones estándares de manera cruzada, entrada-salida, se fueron definiendo las regiones circulares de confianza que iban a cumplir esta condición, ¿no? Esta condición que es la que me permitía a mí llegar a establecer la cuantificación del índice robusto y poder llegar entonces a decir que el RPI tiende a tener un valor estable y menor a 1 a partir del sexto ciclo del experimento. Entonces, una vez validada esta parte, lo siguiente era llegar a obtener cuál iba a ser el grupo objetivo de este experimento, y se desarrolló un proyecto multidisciplinario en el 2018 en donde se establece una encuesta para esto. Quiero agradecer también, no lo mencioné, a colegas del área de telemática, doctora Rebeca Estrada, colegas del área de Facultad de Ciencias de la Vida, con sus representantes, quienes fueron parte de un proyecto multidisciplinario desarrollado en el entorno del trabajo de investigación mostrado, y a través de la diligencia con personal del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, fuimos autorizados para establecer cierto nivel de introducción de encuestas y tuvimos acceso a cierta base de datos por parte de ellos con los debidos cuidados y pertinencias de no manipular inadecuadamente este tipo de información. Entonces se llegó a establecer una encuesta en 39 profesionales de la salud, en donde con estos criterios de inclusión, con estos criterios de exclusión, se fueron desarrollando un prototipo de encuestas a 14 varones y 25 mujeres que llegaron a determinar ellos como profesionales llegaron a determinar, por ejemplo, que el número de pasos diarios ofrecidos dentro de la recomendación de actividad física debe estar alrededor de 11.000 a 14.000 pasos diarios. En un 30% lo desconocían esto. Que el tiempo de actividad física en un 3% manifestaron que lo desconocían, pero en general establecían de que alrededor de 30 minutos por día debe ser lo habitual, lo recomendable para los pacientes presentados en esta muestra, ¿no? Entonces, en conclusión, más o menos se llegó a determinar que bajo estos parámetros íbamos a establecer nuestros criterios de prueba, unos 7.000 a 10.000 pasos por día en un 30% y alrededor de 30 minutos por diario de actividad física en un 60%. Asimismo, se trabajaron con ciertos pacientes en donde se llegaron a determinar pacientes distintos, varones, mujeres, había un total de 40 pacientes, se llegaron a determinar que en general los problemas asociados a obesidad eran los de mayor prevalencia en este tipo
de enfermedades, ¿no? Entonces, sucedía que el de mayor porcentaje de presencia por obesidad estaba altamente correlacionado a pacientes que tenían diabetes mellitus 2. Entonces, existían otras enfermedades también que tenían un causal diferente, pero en mayor porcentaje en el banco de trabajo que llegamos a hacerlo en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo del Sur de Guayaquil, un 60% estaban con diabetes. Entonces, decidimos a partir de allí enfocarnos en personas que tenían este tipo de comportamiento. Esa va a ser nuestra población objetivo. Personas con edad superiores a los 30 años de edad y que tienen propensos, están inmersos en este tipo de inconvenientes de diabetes. Pensamos que esa es la población objetivo entonces para la investigación. Eh, Esos factores de riesgo fueron encuestados y bueno, los doctores comenzaron a indicarnos que deben ser monitoreados los índices de masa corporal, deben ser también monitoreados los indicadores HDL bajo, que son una relación del colesterol bueno bajo con respecto a las lipoproteínas que tenían la alta densidad. Habría que atacar también a los casos de actividad física y también tener un monitoreo y control sobre el tipo de ingesta y baja en cuanto al consumo adecuado de frutas y verduras, ¿no es verdad? Entonces, con todos estos criterios se vio la necesidad de ya la creación de una aplicación móvil, una aplicación para celular que nos permita llegar a establecer algún tipo de ayuda en este sentido. Las conclusiones parciales 3 que he mencionado en esta parte eh, serían, luego de haber hecho este trabajo multidisciplinario, es que existe una prevalencia de alto riesgo en padecer enfermedades cardiovasculares en un plazo determinado que abarcan más de un 90% de la muestra estudiada por temas de obesidad. El agrupamiento de individuos según alteraciones a nivel bioquímico, antropométrico y comportamental permitió hacer recomendaciones por parte de profesionales y por parte de pacientes y permitir entonces orientar nuestros esfuerzos al desarrollo de una aplicación móvil, que es lo que voy a hablar a continuación. Esta tercera lista entonces la hicimos en otro proyecto multidisciplinario, que por lo cual le agradecí ya a Rebeca Estrada y a los estudiantes que fueron en realidad trabajamos en equipo, ¿no? Fue simultáneo, pero por fases, ¿no? Fase 1, la obtención de la población objetivo, fase 2, las encuestas, fase 3, el desarrollo de la aplicación, y todo esto fue parte de un concurso en la universidad y en la Facultad de Ciencias de la Vida, incluso fue premiado en primer lugar en el 2018 como el proyecto de mayor relevancia de investigación asociado a los estudiantes de pregrado. Este, este desarrollo entonces se lo hizo y pueden observar aquí, hay un pequeño video en donde la aplicación te permite hacer a través de un login y colocar tu usuario y tu contraseña o la creación de una cuenta. La verificación de la cuenta te asocia directamente a un banco de datos, el cual va a estar monitoreado permanentemente por nuestra base de datos central y yo podría tener el dato por persona, entonces por cada uno de ellos podría llegar a monitorear distintas características asociadas a, por ejemplo, perdón, un ratito aquí para ver si lo paro. Yo podría tener un control asociado a las distintas características que tenga la persona en cuanto a el número de pasos que lleva, el número de logros que va obteniendo, ciertos cuestionarios acerca de los principios, las variables más importantes en torno a la diabetes, consultas de ingesta, consultas de todo tipo. Yo podría tener aquí el control, ¿no? Un ratito. Entonces, no solo eso, sino que yo podría también en tiempo real ofrecer la oportunidad de generar a ellos el ingreso de ciertas informaciones de tipo médico e ir presentando simultáneamente gráficas que puedan ver las tendencias de cómo van variando este tipo de informaciones. Entonces, la presencia gráfica de este tipo de respuestas personales particulares ayudaría mucho a la consecuente decisión de la persona en trabajar con mayor o con menor intensidad sus acciones y sus decisiones del entorno de actividad física, ¿no? Entonces, además de eso, también fuimos incorporando la oportunidad de, con una base de datos, de no solamente una persona, sino de N personas, ir comparando cuáles eran los logros alcanzados en un grupo, tratando de establecer premiaciones a aquellas personas que lograban de manera más intensa la obtención de los logros, 20 pasos, 50 pasos, 100 pasos, y conectando entonces a manera de podium de quiénes son las personas que están logrando el mayor alcance. Eh, Quiero participar también que este tipo de aplicaciones no son nuevas.
existen y de hecho yo estoy siendo parte de uno de los usos de esta aplicación en una de las compañías aseguradoras privadas de la ciudad y muestran algo similar a lo que yo estoy mostrando, pero hay una diferencia sustancial en esto, que los valores y los valores, las metas establecidas y los valores establecidos por parte de este tipo de software son fijos y no obedecen al análisis del comportamiento conductual de la persona basado en el SCT. Entonces, el compromiso del proyecto aquí es justamente de personalizar, customizar adecuadamente cuál es el nivel de estrés, el nivel de ejercicio que debe dar cada persona, aplicando los criterios de premiación correspondientes, adecuados. Entonces, esa es la real diferencia en la aplicación que estamos desarrollando ahorita, ¿ok? Entonces, continuamos. Ya entro a la parte, a la parte que muchos de ustedes dominan, que es ya la modelación a través de una herramienta. Hemos utilizado MATLAB para establecer la traducción del comportamiento humano de esas cajitas, de esa analogía de fluidos, llevarlo a un bloque en donde fueron desarrollados internamente todos, y aquí está la parte no lineal, por cierto, que mostramos en el sistema, para llevar todos y cada uno de los ingredientes. Esta es la parte interna. Si yo le hago un zoom aquí, puedo observar todos los componentes internos y cómo se van desarrollando y las interrelaciones que existen entre una y otra válvula. Y con la correspondiente identificación, yo ya podría cuantificar cada una de estas constantes, que vienen a ser los parámetros de identificación obtenidos mediante la simulación correspondiente, ¿no? Entonces, el ecosistema ya está más o menos cerrándose. Ya tengo el modelo, ya tengo la población objetivo, ya hemos mostrado los primeros alcances, las aplicaciones móviles, cómo se desarrollaron. Entonces tocaría ahora comenzar a cerrar el lazo y llegar a determinar cuáles van a ser los algoritmos de decisión para customizar para cada uno de los pacientes cuál es el verdadero ritmo de trabajo que vamos a establecer. El cierre de este trabajo, se lo realiza en realidad mediante estrategias de control predictivo. El MPC es una herramienta de control predictivo basado en un modelo que permite hacer la estructura de un diseño a través de 3 aristas, ¿no? Que puede ser el control adaptativo, el control con ganancia programada y el control no lineal. En un trabajo que hicimos hace poco, en el cierre de una de las cortes de la maestría de control de la SPOL, me refiero a la MASI, el grupo de estudiantes que estaban por graduarse fueron parte de este proyecto y compartí en sí cuál era el modelo desarrollado hasta ahora y ellos, sin conocer el detalle absoluto de toda la programación inherente, pudieron llegar a establecer estrategias de control asociados a este tipo de técnicas. Quiero agradecer a todos ellos que participaron de este mini proyecto, porque en realidad fue un módulo de los módulos que reciben la corte de la MASI. Y se establecieron al final 2 estrategias, el MPC adaptativo y el MPC no lineal con estimación de parámetros en línea. ¿Qué es lo que trata cada uno de ellos? Bueno, hay una matemática asociada muy fuerte atrás de estos esquemas, pero fundamentalmente lo que quiero compartir es que tratándose de un sistema no lineal, tratándose de un sistema no lineal como este, ¿no? Lo que se buscó es tratar de establecer diferentes puntos de operación en cuanto al número de pasos obtenidos y para cada uno de estos números de pasos obtenidos seteados como puntos de operación, llegamos a establecer la linealización individual de cada uno de estos bloques, logrando entonces establecer para cada una de estas secciones su propio controlador. El establecer previamente, el trabajar previamente esto como que fueran 3 plantas diferentes, me obligaba a tener a mí dentro de una ganancia programada la necesidad de crear algún tipo de algoritmo de switcheo o selección, de conmutación para establecer cuándo debo ocupar cada uno de estos controladores. Entonces, basado en un set point de entrada, se establecía cuál de esos controladores iba a trabajar y, por supuesto, basado en que era lineal, pues, ¿no? Yo no puedo trabajar un sistema lineal cuando el comportamiento es no lineal en todos sus valores, me era imposible. Inclusive existía la posibilidad de generar un control adaptivo, pero las condiciones del control adaptivo no eran las adecuadas para establecer un esquema de este tipo, porque habían diferentes números de estados y diferentes restricciones alrededor de cada uno de los puntos de operación. Entonces lo que se decidió fue colocar más bien el esquema, el Game Schedule MPC, que es la preparación previa
tres controladores diferentes para establecer entonces el análisis y el adecuado entonces desarrollo de cuál debe ser la excitación a la planta, el U, la salida de la acción de control es el U que debe entrar a la planta, y esto con esta herramienta de aquí se podría ver dentro de la matemática de optimización. Se podría establecer era un problema óptimo global en donde había una convergencia de la solución, porque todo se estaba basando en una misma estructura. El MPC, este es el esquema desarrollado por uno de los estudiantes. El MPC entonces nos permite observar cuál es el modelo simplificado, toman los pasos de salida como variable de salida aquí para hacer la comparación, pero aquí me permite establecer el conjunto de cuál va a ser el algoritmo de conmutación en base al cual yo voy a elegir 1, 2 o 3, el tercer controlador adecuado, para luego entonces el múltiple MPC, que va a estar aquí gobernado, se genera el cálculo correspondiente de la minimización de errores, y con ello buscaría entonces la solución óptima local que va a permitir restablecer la realimentación al sistema, ¿no? ¿Verdad? Entonces, esto es un proceso, es un problema neto de optimización. El esquema fue probado, fue implementado y para distintos tipos de operación, más adelante les voy a dar los resultados. El segundo esquema, y estoy llegando a la parte final de la presentación, ya va a ser la una, la parte final fue establecer una estrategia de control no lineal, considerando que esto sí demanda de una alta, eh, eh, demanda de un nivel grande de desgaste computacional y de datos, puesto que se trata de un problema de optimización no convexo, porque él va a considerar las no linealidades como tal. Vamos a trabajar entonces sobre modelos no lineales y vamos a tratar de establecer estimaciones en línea sobre cómo deben realizarse el modelo no lineal para cada step, para cada paso, y establecer entonces en línea la incorporación de ruidos, los datos reales, entra todo como un todo a un subsistema que va a permitir aquí la creación de un bloque de estimación de modelo polinomial recursivo. Aquí están de por medio los conceptos de las estimaciones de Kalman, para establecer entonces por estimaciones de Kalman un conjunto de parámetros autorregresivos exógenos que van a permitirme luego hacer la conversión correspondiente a espacios de estados, y una vez teniendo las matrices adecuadas en espacios de estados, poder establecer ahora sí la vinculación del modelo e incorporar esto al MPC, ¿no es verdad? Pero el MPC ya con un modelo calculado en línea y estimado considerando todas las consideraciones no lineales que intervienen. Colocamos un test de referencia para que se haga el correspondiente seguimiento, se retroalimenta la salida, se toma la decisión, pero este sí es un problema de optimización no convexa porque van a tener múltiples óptimos locales y eso significa que este proceso podría ser lento en el tiempo, dependiendo de las consideraciones de data que yo voy a tener aquí, y eso me va a generar a mí la retroalimentación a la planta. Finalmente, quiero compartirles cuáles fueron el bloque no lineal. Este fue el bloque no lineal desarrollado por uno de los estudiantes, no está el nombre aquí, y, y entonces este es el bloque en Simulink que se fue desarrollando, ¿no? Aquí está justamente la obtención de la data, la obtención de los parámetros en ARX llevado a espacios de estados y la correspondiente retroalimentación con los puntos de operación, los espacios de estados generados aquí y la retroalimentación a la planta. Los resultados obtenidos fueron estos. En cuanto al gain schedule, que es el esquema obtenido, para este tipo de entradas, conforme iban cambiando los tipos de entradas y los puntos ofrecidos, se iban generando distintos steps de función objetivo, cuántos son los pasos que se deberían ir generando, y miren cómo la señal azul son los pasos que realmente la persona fue realizando. Entonces tuvimos un ligero inconveniente aquí en el inicio, en donde casi durante 2 meses tuvimos una no relación entre lo que se quería y lo que se obtenía, y eso era una especie de inconveniente que se presentaba en este esquema. Cuando presentamos el mismo tipo de módulos de test en el resultado con el no lineal MPC, pusimos una referencia tipo rampa, nos pudimos dar cuenta que el seguimiento que se llegó a obtener de manera simulada en cuanto al número de pasos obtenidos se reduce sustancialmente de 50 días que tenía el problema anterior alrededor de 10 días y con un seguimiento muy, muy bueno, ¿no es verdad? Entonces, evidentemente, el no lineal
presentaba un mejor performance en términos de simulación. En conclusión, y ahora sí, ya llegando a la parte final, se logró el diseño del procedimiento para identificación basado en monitoreo. Logramos la mínima duración posible con la información aprovechada al máximo, incorporando estos criterios de parada mostrados anteriormente. Se adaptaron los procedimientos de tal manera que ya yo podría trabajar en una aplicación de intervención comportamental de actividad física para individuos sedentarios, y todo basado en el modelo de la teoría cognitiva social, SST. Presentamos ya el diseño de diferentes esquemas de control predictivo basado en un modelo, y la intención entonces es que con un modelo personalizado, con algoritmos enfocados a la consideración no lineal y con la correspondiente absorción de estas no linealidades en las estrategias de control, se puede hacer el adecuado seguimiento de la actividad física del ser humano de una manera personalizada. Y como futuros trabajos, ya lo que se busca es la experimentación con datos reales, con datos reales locales aquí en la ciudad de Guayaquil, para comenzar ahora sí a probar los procedimientos antes expuestos y la correspondiente consecución, finalización del proyecto. Yo quiero agradecer la asistencia a este webinar, nuevamente a las autoridades por la invitación y a ustedes por su tiempo. ¿Alguna consulta, por favor, por parte de los presentes? Por mi parte, no, ha sido una excelente exposición. Muchas gracias, Andrés. Mi amigo Cristian, por favor. ¿Tienes la mano levantada, Cristian? Hola, buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes, Cristian. Gracias por participar. Qué gusto que estés aquí. Gracias por la invitación. Estupenda presentación. Me encantó la combinación del tema de control con un asunto de humanidades. Yo quisiera que elabores un poquito en cuanto a la simulación de Monte Carlo, cómo lo plantearon y cómo establecieron la parte de incertidumbres para poder asegurarse de que el resultado sea efectivamente aleatorio. Gracias. La parte de Monte Carlo obedece a una estructura preestablecida de indicadores. No tengo aquí el detalle que te podría mostrar, no sé si lo tengo acá, pero yo traté de resumir en estas gráficas, en realidad, cuál iba a ser el comportamiento de los índices de desempeño robustos y los criterios. Pero asociado a cada uno de estos cálculos, está de por medio el cálculo, por ejemplo, de la varianza obtenida en cada una de las combinaciones entrada-salida, el cálculo de la esperanza de la obtención de estos datos, y a través de un tema de minimización de errores, llegar a establecer la relación entre varianza y esperanza, y ir colocando de esa manera cuál iba a ser la probabilidad de que el siguiente intento logre establecer un nuevo resultado basado en este índice. Esa parte, deja ver si la tengo aquí. El contexto no lo tengo a la mano, pero obedecen a unas fórmulas, creo que son estas. Sí, con gusto te las puedo pasar, porque esto fue objeto, no lo mencioné, esto fue objeto de una tesis de una maestrante, de profesora y colega también de la universidad. Y aquí está exactamente la parte que tú preguntas. No la puse en la investigación, en la presentación, porque como te das cuenta es bastante espeso el contexto del cálculo, pero esta es la parte que tú estás preguntando. Yo te voy a pasar el capítulo correspondiente a este cálculo para que puedas obtener algo más de información en cuanto al criterio de control robusto. Es básicamente Muchísimas gracias, un Carlos. caso de control robusto. Aquí tengo toda la información. Muchísimas gracias. 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 Chéverísimo, gracias. ¿Alguien más tiene alguna consulta, por favor? Aquí en el chat, algo, déjame ver. Excelente presentación. Gracias, Luis, por tu apoyo y por tu presencia también, ¿no? Entonces, sí, qué gusto nuevamente que hayan estado aquí. ¿Alguien más chateó? Miguel, gracias. Gracias. Qué gusto ver que
chicos de pregrado han sido parte también de esta investigación, de esta presentación, porque en realidad uno durante las clases no puede llegar al nivel y al alcance de toda la información que uno maneja. Los chicos que están aprendiendo las distintas herramientas de trabajo muchas veces no ven el horizonte hacia dónde van a llegar, hacia dónde quieren, hacia dónde necesitamos llegar. Pero la aplicación de las herramientas colocadas en un proyecto multidisciplinario creo que ha sido el mayor reto en lo personal. Y por lo cual agradezco nuevamente al doctor Rivera, al doctor Martín, a Adriana, a los chicos de la MASI, a todos, a los chicos de Ciencias de la Vida, a los chicos a Rebeca con sus estudiantes que fueron colocando uno a uno las distintas aristas. Gracias, Teddy. Gracias, José Magallanes, también por tus saludos. Y como ven, eso yo creo que en general este tipo de oportunidades de desarrollo e investigación no es otra cosa que la gran puerta que se abre para que individualmente coloquemos nosotros nuestro expertise, nuestro conocimiento, y sumado al expertise y el conocimiento de otras áreas, podremos enfocar soluciones de carácter puntual a soluciones de problema real, ¿no? De problema real, que creo que es el objetivo de la ciencia aplicada al bienestar del ser humano. Sí, o sea, no estudiar por una nota, no estudiar por un 100, no estudiar por una aprobación, sino estudiar por dar una solución real a un problema real. Es ahí donde realmente viene la satisfacción y el pago a todo el esfuerzo generado. Algo que en pregrado no se puede a veces llegar, ¿no? Bien, ¿alguna otra consulta? Si no, ya es la 1, ofrecí 1 hora, creo que estamos en el tiempo. Cristian, ¿tiene la mano levantada? Eso sería todo, ingeniero. Si ya no hay más preguntas, vamos a proceder a la última captura con los participantes. Solicito, por favor, que activen sus cámaras. Gracias, ingeniero. Muchísimas gracias nuevamente por su presentación. Muy excelente, siempre al beneficio de la comunidad. Gracias por la oportunidad. Entonces, ¿qué? ¿Paro de compartir el PowerPoint? Correcto, ya lo puedes hacer. Ya. Ok, listo. A todos los participantes le invitamos, por favor, a activar sus cámaras. Vamos a hacer la captura de pantalla correspondiente a la charla FIEC del día de hoy, ¿correcto? Para así poder publicarlo en nuestras redes sociales y páginas de la facultad. Estamos viendo algunos miembros de la charla FIEC del día de hoy, que están ahí posando en su mejor perfil. Muy bien. Ahora sí, vamos a hacer la captura de pantalla. Como en la escuela, manténganse todos congelados. 1, 2, 3, listo. Tenemos la captura. Vamos a ver otra, nuevamente, a ver si se unieron más personas. Ok, listo. Nuevamente, 1. Vamos a otra captura. 1. Esto, muy bien. 1, 2, 3, listo. Muchísimas gracias nuevamente a todos los participantes, al ingeniero una vez más, agradecerle por su participación en la charla FIEC del día de hoy. Tengan una muy buena tarde y excelente. Muchas gracias por su tiempo, gracias por su tiempo y por la oportunidad. Muchas gracias. Gracias a usted, ingeniero. Pase bien. Chao.